Pues me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche, que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está. ¿A quién no le ha pasado mezclar productos equivocados en una piscina y acabar desalojando un vecindario entero? Dejando las bromas de lado, quise rescatar este clásico del Internet español para el capítulo de hoy y al verlo me dejó una sensación agridulce porque, más allá del cachondeo, es de alabar la honestidad con que esta chica reconoció su error, lo consciente que fue del daño que había provocado y lo sincera que fue también al disculparse. Ojalá todo eso sucediera ahora mucho más a menudo, especialmente en otros ámbitos que nos afectan a todos. Pero volvamos al tema que nos ocupa hoy. Una de mis herramientas favoritas para evitar errores graves viene de un lugar quizás inesperado: Alcohólicos Anónimos, que en realidad es una organización bastante interesante, completamente descentralizada y hasta donde yo sé que ha tenido un éxito notable. Un éxito que en buena medida se basa en comprender bien la psicología humana y al parecer una de las reglas de oro que tratan de inculcar a sus miembros es un acrónimo que en inglés significaría algo así como párate, HALT. H-A-L-T. Dicen que debes evitar tomar decisiones si sientes que te domina el hambre, hungry, la ira, angry, la soledad, lonely o el cansancio, tired. Y es que bajo cualquiera de esas fuerzas y bajo otras muchas que veremos enseguida, nuestro juicio empeora radicalmente. Y así es más fácil que acabemos liando la parda. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Charlie Munger solía decir que si queremos evitar ser irracionales, es esencial comprender las peculiaridades que tiene la manera en la que está cableada nuestra mente para poder tomar así las precauciones necesarias. De hecho, dedicamos en su día toda una serie de 4 capítulos a la forma en la que el propio Munger entendía el papel que juega nuestra psicología en nuestros errores de juicio. Y hemos hablado muchas veces de sesgos cognitivos en el podcast. Mucho de eso me temo que inevitablemente se va a repetir en el capítulo de hoy, que es el segundo que vamos a dedicar a las ideas que encierra ese libro tan peculiar que es el Seeking Wisdom, de Peter Bivelin. En el primer capítulo hablamos de las bases de nuestra naturaleza, de los aspectos más fundamentales que hay detrás de por qué nos comportamos como lo hacemos. Hoy vamos a subir un peldaño y vamos a empezar a hablar de las 28 características que, según Bivelin, definen nuestra psicología y nos llevan a tomar malas decisiones, aunque trataremos de centrarnos más en las que sean diferentes a lo que ya mencionamos con Munger. En general, dice Bivelin que cuanto más emocionales, confusos, inciertos, inseguros, excitados, distraídos, cansados o estresados nos sintamos, más probablemente cometeremos errores. Aunque tampoco es como para darle el premio al descubrimiento del año, ¿no? Es muy parecido a lo que te contaba de Alcohólicos Anónimos al principio del capítulo. Y es que, en el fondo, todos sabemos todas estas cosas porque las vemos con enorme claridad cuando otras personas meten la pata. Aún así, conocerlas, repasarlas y tenerlas presentes es una de las mejores armas que tenemos para protegernos de ser nosotros quienes la liemos parda. Bivelin, de hecho, defiende que podemos crear una especie de lista de comprobación, como las de los pilotos, para explicar o predecir comportamientos y para tratar de evitar engañarnos a nosotros mismos. Bueno, pues yo no soy tan optimista como Bivelin, pero tampoco soy tan pesimista como Kahneman. Creo que conocerlos es un primer paso, a partir del cual podemos crear sistemas y mecanismos que nos permitan al menos limitarlos. Pero ya hablaremos de eso, porque hoy tenemos bastante tarea. Vamos a por las 28 razones psicológicas que explican por qué la liamos parda.
La primera de las razones es la mera asociación de unas cosas con otras. De alguna forma somos especialmente susceptibles a vincular el valor o la sensación que nos producen unas cosas con otras que las acompañan, aunque en realidad no tengan nada que ver. Sentimos placer o dolor cuando conectamos un estímulo, una situación o una persona a alguna experiencia de nuestro pasado o a las preferencias innatas o culturales que tenemos. Por ejemplo, si entramos en una joyería refinada, con música embriagadora y una atención exquisita, nos vamos a sentir más inclinados a gastar nuestro dinero. No significa que vayamos seguro a hacerlo, pero la balanza se desplaza un poquito por la mera asociación del entorno a la acción. De hecho, estamos rodeados permanentemente de quienes tratan de aprovecharse de esta tendencia nuestra, como si fuéramos aquel famoso perro de Pavlov al que enseñaron que tras sonar una campana venía la comida y que, por lo tanto, empezaba a salivar solo con oírla. Los humanos tratamos constantemente de influirnos los unos a los otros por asociación. Invitamos a nuestros clientes a comer a buenos restaurantes o llenamos nuestros anuncios de deportistas, modelos o artistas para vender natillas, perfumes o coches y de alguna manera absurda en nuestra cabeza esos productos se impregnan mágicamente de las cualidades de esas personas y pasamos a pensar que son sanos o que nos hacen más atractivos o más interesantes. Y esta asociación también funciona al revés. Nos gustan las personas que asociamos a sensaciones positivas y tendemos a rechazar a las que asociamos a emociones negativas. El caso más obvio es lo que se conoce como el síndrome del mensajero persa, esa idea de que no nos gustan las personas que nos traen malas noticias, aunque no tengan responsabilidad alguna sobre ellas. Y eso hace, a su vez, que nadie quiera ser quien las comunique. Y esta aparente tontería está detrás de muchas malas decisiones empresariales, porque lo más importante de las malas noticias es conocerlas pronto para poder actuar. ¿Y qué podemos aprender de todo esto en nuestra búsqueda de la sabiduría? Lo principal es que debemos acercarnos lo más que podamos a evaluar las cosas, las situaciones y a las personas en función únicamente de sus méritos, y no de si las asociamos a algo positivo o negativo. También es importante distinguir lo que sentimos en el pasado de lo que sentiremos en el futuro. Es decir, aprender que frente a situaciones que terminaron siendo dolorosas o placenteras en el pasado, el resultado en el presente no tiene por qué ser el mismo. Que te hayan roto el corazón una vez, o dos, o 20, no significa que la siguiente vaya a suceder, aunque lógicamente conviene aprender a ir con cautela. Vamos a por la segunda razón de nuestros errores, que Veblen titula Recompensa y castigo. Decía también Charlie Munger que la regla de oro de la naturaleza es que obtienes lo que recompensas. Si quieres que se te acerquen las hormigas, pon azúcar en el suelo y ya verás. Y aunque hay bastantes matices a esto, como hablaremos en algún capítulo futuro sobre motivación e incentivos, es cierto que aquello que se recompensa tiende a repetirse y aquello que se castiga tiende a dejar de hacerse. Al principio, los premios o castigos que damos son más efectivos cuando son inmediatos y predecibles. Si cada vez que tiras de una palanca te doy una moneda, aprenderás esa asociación. Pero una vez que aprendemos un comportamiento, las recompensas variables son las que más refuerzan ese mismo comportamiento. Esa es la base de las casas de apuestas, de las máquinas tragaperras o de los peores aspectos de las redes sociales. Creer que siempre puede haber una recompensa a la vuelta de la esquina es la mejor manera de que tratemos una y otra vez de lograrla. Y, en parte, así se generan los hábitos, las supersticiones y las adicciones. Decía el escritor Samuel Johnson que las cadenas del hábito son demasiado ligeras como para sentirse, hasta que son demasiado fuertes para romperse. En resumen, con mucha frecuencia la liamos parda porque las recompensas y castigos que nos rodean nos llevan a hacerlo. Somos versiones un poco más evolucionadas del perro de Pavlov o de las palomas de Skinner, pero tampoco mucho. Tendemos a hacer lo que funciona, lo que nos recompensa. Y es por ello que los incentivos juegan un papel tan esencial en nuestras vidas y en nuestras empresas. Y, de hecho, la siguiente razón que da Veblen sobre por qué metemos la pata es precisamente esa, por la tendencia que tiene todo el mundo a actuar en interés propio. Nunca le preguntes al único peluquero de tu pueblo si necesitas un corte de pelo. Resulta que nadie escapa de la influencia de los incentivos, igual que afectan a nuestro comportamiento, lo hacen con el del resto de personas y organizaciones con las que interactuamos. Quienes nos asesoran no son seres celestiales que solo piensan en nuestro bien, incluso aunque así lo crean. Los abogados, los contables o los vendedores no son inmunes a los incentivos, como tampoco lo son los medios de información.
por no serlo, no lo son ni los médicos. Bromeaba el actor Walter Matthau diciendo que el médico le había dado 6 meses de vida y que cuando él le dijo que entonces no iba a poder pagarle la factura, le dio otros 6. Pero como a los incentivos les vamos a dedicar un nuevo capítulo muy pronto, vamos a por la siguiente razón por la que metemos la pata: nuestra tendencia a enfocarnos en nosotros mismos. Somos únicos y especiales, todos y cada uno de nosotros. La mayoría nos creemos más capaces, más honestos, más inteligentes o mejores personas que la media. Incluso si sufrimos, nuestros problemas son más importantes y más dolorosos que los de los demás. Y el mundo es especialmente injusto con nosotros. Nuestros éxitos se deben a que tomamos las decisiones correctas. Nuestros fracasos, sin embargo, suelen ser culpa del entorno o de la mala suerte. En definitiva, como decía mi querido Foster Wallace, todo en nuestra experiencia de la vida refuerza constantemente la sensación de que somos la persona más importante del planeta. Todo lo que ocurre lo hace delante de nosotros, a nuestro lado, a nosotros mismos o a quienes conocemos. Para cada uno de nosotros, nada sucede realmente hasta que somos conscientes de ello. Nuestra perspectiva está tan sesgada que nos cuesta ver en los demás la misma complejidad y profundidad que en nosotros. Creo que ya he mencionado alguna vez a Joseph Koenig y a su diccionario de palabras inventadas para emociones que no tienen nombre. Y una de ellas en concreto, que él llama Sonder, es ese momento en el que reparamos en que las vidas de todas y cada una de las personas desconocidas con las que nos cruzamos por la calle, de todos esos extras que decoran nuestros días, son tan reales y tan profundas como la nuestra. ¿Y qué hacemos con todo esto? Bueno, yo lo que hice fue escribir un libro, que de eso va en el fondo, La realidad no existe, pero de forma más aplicada y menos publicitaria, creo que hay un par de ideas que conviene tener en cuenta. La primera, sobre nosotros, sobre la importancia de conocer nuestros límites y, en especial, de saber que aquello que se nos da bien no sirve siempre ni para todo. Como decía el propio Manger, debe haber algo cierto en la idea de que son los buenos nadadores los que más se ahogan. La segunda idea tiene que ver con cómo evaluamos a los demás. Confiamos en exceso en nuestras primeras impresiones y en lo que creemos que sabemos de otros. Más que fiarnos a ciegas de nuestras percepciones, deberíamos prestar más atención a los hechos. Una de las frases más útiles que conozco es que no hay mejor predictor del comportamiento futuro que el comportamiento pasado. Y todo lo que hemos dicho hasta ahora se relaciona con la quinta de las razones que, según Vebelin, nos llevan a liar la parda: el autoengaño y la negación, que en el fondo son la otra cara de la misma moneda, por lo que no vamos a extendernos demasiado. Negamos y distorsionamos la realidad para sentirnos más cómodos, especialmente cuando esa misma realidad amenaza nuestro interés propio. No soy nada fan de Freud, pero tenía una frase maravillosa al respecto: las ilusiones nos embaucan porque nos ahorran dolor y nos permiten disfrutar del placer. Vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos oír y negamos lo que amenaza aquello que queremos creer. Buscamos significados que encajen con aquello que nos hemos contado, lo que, por cierto, no significa que siempre pensemos en cosas buenas. Al contrario, si nos sentimos víctimas de una injusticia o culpables por algo que hemos hecho, muchas veces nos enfocamos en todo aquello que refuerza nuestro sufrimiento. De la misma manera, cuando queremos creer que algo va a ir bien, caemos en eso que en inglés llaman wishful thinking, que vendría a ser confundir nuestros deseos con nuestras predicciones. Esta característica es tan humana que es prácticamente imposible escapar de ella. Muchos de los grandes genios de la humanidad se han reconocido en ella y nos han advertido de su peligro. Decía Bertrand Russell que lo que deberíamos desear no es la voluntad de creer, sino la voluntad de averiguar, que es exactamente lo contrario. Las malas noticias que son ciertas son mejores que las buenas que son falsas. Lo que nos lleva a la siguiente razón por la que metemos la pata: la necesidad de coherencia. Según John Maynard Keynes, lo difícil no es tener nuevas ideas, sino escapar de las antiguas, que se ramifican hasta el último rincón de nuestras mentes. Cuando asumimos algún tipo de compromiso, como una promesa, una decisión, una declaración frente a otros o una inversión de tiempo, dinero o esfuerzo, queremos ser coherentes. Queremos sentir que hicimos lo correcto. Y cuanto más hayamos invertido en nuestro comportamiento, más difícil nos resulta cambiar. Y esto se manifiesta de numerosas formas. Para empezar, la imagen que tenemos sobre nosotros mismos depende mucho de nuestra conducta anterior. Queremos tener una imagen positiva y cuando ésta se ve amenazada, reaccionamos con todo tipo de autojustificaciones. Esto se relaciona estrechamente con nuestra identidad. Creo que he contado alguna vez que uno de mis aprendizajes del periodo sabático que tomé tras nacer mi hija fue que, para mucha gente que conocía, el obstáculo para hacer algo similar no era tanto el dinero como el salto al vacío de su identidad. Me crucé con varias personas que me decían:
Ojalá yo también pudiera permitirme tomar un descanso. Personas que ganaban y habían ganado mucho más dinero que yo, pero que en el fondo lo que tenían era miedo a cómo se definirían sin sus prestigiosos trabajos. Cuanto más tiempo, dinero, esfuerzo o dolor invertimos en algo, más sentimos la necesidad de continuar y más lo valoramos independientemente de si es lo correcto o no. No queremos haber malgastado nuestros esfuerzos, por eso evitamos reconocer nuestras pérdidas. Eso es lo que me hace ser tan pesado con ese modelo mental que viene de la economía, el de los costes hundidos. Esa idea de que a la hora de decidir en el presente si continuar o no con algo en lo que invertimos en nuestro pasado, lo único que importa es el futuro que creamos que le espera. Lo anterior ya sucedió y por lo tanto no debería afectar a su valor. Otra forma perversa en la que esta necesidad de coherencia nos afecta es que percibimos nuestros errores como amenazas. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos y de hecho ponemos mucho más esfuerzo y atención en encontrar motivos que confirmen lo que ya creemos que en buscar las grietas de nuestros razonamientos, cuando debería ser al revés, si lo que queremos es acertar, claro. Esto tiene un reflejo terrible en los planes de las empresas, hasta el punto de que Warren Buffett solía decir que una de sus grandes ventajas competitivas era que no tenían un plan estratégico, por lo que no sentían ninguna necesidad de seguir en una dirección concreta que habían decidido en otro momento. ¿Y qué hacemos con todo esto para intentar evitar liar la parda? Bueno, para empezar sería útil entender que las decisiones son elementos vivos. Los errores son parte de la vida. Por más que lo intentemos, nunca lograremos evitar todas las malas decisiones. Pero si las reconocemos pronto y actuamos, muchas veces podemos cambiar el resultado. Desde un punto de vista más maquiavélico, conocer nuestra necesidad de coherencia nos permite influir en otros. Si quieres que alguien haga algo, fuerza a que se comprometa públicamente a hacerlo. Y al revés, si quieres que alguien pueda cambiar de opinión, evita que se comprometa públicamente. A ver, todo esto salvo que ese alguien se dedique a la política, en cuyo caso va a dar bastante igual, ¿para qué engañarnos? Por último, frente a esa falacia de los costes hundidos de la que hablábamos antes, otra idea de Warren Buffett. Lo más importante si te ves metido en un agujero es dejar de cavar. Las decisiones deben basarse en dónde queremos ir, no de dónde venimos. Y si no eres capaz de afrontar objetivamente un asunto, piensa en dejar que alguien que no hubiera participado en ese tema previamente tome las riendas. Y esto nos lleva a la última de las razones que nos hacen liar la parda, de las que vamos a ver hoy al menos. Lo que Vivelin llama síndrome de privación, que es una expresión muy rocambolesca para hablar de esa aversión a la pérdida de la que hablamos en el primer capítulo de esta serie y de cómo nos puede llevar al odio, las revueltas, la violencia y las venganzas. Cuando se nos arrebata o sentimos que se nos puede arrebatar algo que nos gusta, de golpe lo valoramos mucho más. ¿Cuántas personas no han sentido esto cuando esa pareja a la que no estaban haciendo demasiado caso ha parecido interesarse por alguien? Lo mismo nos sucede con muchas otras cosas en la vida. Quítale a alguien libertad, estatus, reputación, dinero o cualquier cosa que valoren y tendrás el germen de una batalla. Claro que esta reacción, tan lógica como parece, a veces se vuelve en nuestra contra. Nuestra aversión a la pérdida nos hace con frecuencia demasiado conservadores, nos hace evitar los riesgos o directamente engañarnos a nosotros mismos y a otros. Es frecuente que quienes inviertan en bolsa, por ejemplo, se nieguen a vender una acción que está en pérdidas con el argumento de que las pérdidas no son reales hasta la venta y de que aún puede subir. Y a veces también venden demasiado pronto casi por lo mismo, porque de alguna forma nos duele menos dejar de ganar dinero que perder esa misma cantidad. De la misma manera, aquello que prohibimos se convierte de inmediato en un objeto de deseo. La fruta prohibida sabe mejor, y aquello que parece ser escaso o que va a terminarse pronto es, de golpe, mucho más atractivo. ¿Y cómo podemos actuar frente a todo esto? Para empezar, trata de tener claros tus objetivos y tus opciones. Pregúntate por qué quieres eso que tanto deseas. ¿Es por razones lógicas o emocionales? Mentalízate de que lo que pagarás en su día por tu casa, por una acción o por tu coche no tiene ninguna relevancia en su valor actual. Si no tuvieras eso que ya tienes, ¿lo comprarías hoy a su precio actual? Y para terminar, recuerda. La gente responde a las crisis inmediatas. Lo que sucede de manera gradual suele pasar desapercibido. Si quieres que la gente se siga comportando como hasta ahora, hazla sentir segura. Pero si quieres que se arriesgue, haz que sienta que está perdiendo algo. Como por ejemplo el próximo capítulo de Kaizen si te despistas.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.